Marcuse Harben fue un filósofo y sociólogo alemán que nació en Berlín en 1889. Es conocido por sus pensamientos críticos con respecto a la sociedad capitalista. Fue una de las más relevantes personalidades de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Habermas fue considerado como una de las personas que más aportes de ideas dio a las protestas realizadas en Francia por estudiantes de izquierda, movimiento al cual luego se le unió una grande cantidad de obreros, sindicatos y comunistas franceses. De hecho, se considera que fue el precursor del movimiento de izquierda en muchos lugares del mundo. En su teoría realizó una serie de críticas al capitalismo, los cuales le otorgaron el apodo de "el padre de la nueva izquierda". Ensayos sobre política y cultura. El individuo en la gran sociedad. Nos habla de que el individuo tiene una función en la gran sociedad. ¿Pero qué es la gran sociedad? El autor nos presenta las ideas del presidente Johnson, para que nos demos una idea de lo que es la gran sociedad. La gran sociedad es de crecimiento incontenible, basada en la abundancia y en la libertad para todos. Poner fin a la miseria y a la injusticia racial son los objetivos de la gran sociedad. El progreso es el servidor de nuestras necesidades, en la cual el tiempo libre es una grata ocasión para construir y reflexionar, y que satisface no solamente las necesidades del cuerpo y las exigencias del comercio, sino el deseo de una belleza y el anhelo comunitario. La gran sociedad contra la empresa capitalista. El autor llega a plantear el rechazo a la idea de un crecimiento incontenible, porque dice que en una sociedad libre, el significado de la vida es determinado por individuos libres, los cuales determinan de acuerdo con ello los productos de su trabajo. ¿Qué es la ley de la producción ampliada del capital? Es un sistema en donde los individuos han de gastar su vida en la lucha competitiva por la existencia para satisfacer las necesidades de aumentar los productos del trabajo, porque han de ser vendidos para obtener la ganancia, y la tasa de ganancia depende de la creciente productividad del trabajo. Las consecuencias del industrialismo avanzado sobre el pueblo. ¿Cuál es la concepción del individuo en la sociedad? ¿Quiénes son los seres humanos, los individuos de los cuales se supone que han de construir la gran sociedad? Se hallan sometidos a un aparato que comprende la producción, un aparato que determina su existencia diaria, sus necesidades y sus aspiraciones, y esta vida privada y social y racional se hallan encerradas en un universo histórico muy específico, el concepto de individualismo en transformación. ¿Qué es el individualismo metodológico? Es una introspección como fuente de conocimiento del comportamiento de los agentes humanos, es decir, el conocimiento en primera persona. El individualismo metodológico niega que una colectividad sea un organismo autónomo, que tome decisiones y exige a que las ciencias sociales fundamenten sus teorías en la acción individual. Aquí es donde identifico la utilización del individualismo metodológico. El individuo tiene su origen en la Reforma Protestante, se desarrolla simultáneamente con las manifestaciones religiosas y seculares internas y externas, en el espíritu como sujeto responsable de la fe, del pensamiento y de la conciencia, y en el espíritu del capitalismo como sujeto responsable de la libre empresa. El individuo es el sujeto de la nueva sociedad, y es el sujeto de duda metódica, de la razón crítica contra todos los prejuicios establecidos. En realidad, la dimensión artística parece haber sido el único verdadero hogar del individuo, el único lugar en que el hombre podía ser un individuo tanto en su existencia material como en su existencia intangible, no solamente como hombre interior, sino como hombre exterior. Educación para disentimiento. Aquí el autor nos da una comparación entre un poeta maldito y un beatnik. El poeta maldito es una persona que vive fuera o en contra de la sociedad, el abuso de las drogas y el alcohol, la locura, el crimen y la violencia, y en general cualquier pecado social que a menudo le resulte en una muerte prematura, son elementos típicos de la biografía de un poeta maldito. Y un beatnik es una persona que participó en un movimiento social de la década de 1950 y principios de la década de los 60, que enfatizó la autoexpresión artística y el rechazo de las costumbres de la sociedad convencional. Ambos grupos representan manifestaciones y vagamente protegidas y toleradas de libertad y la felicidad individual que no goza el ciudadano, el cual define la libertad y la felicidad en los términos de su gobierno y de su sociedad más que en los suyos propios. Esta larga digresión desde la gran sociedad me ha parecido necesaria para separar la ideología del individuo de su realización y para señalar cómo el individuo creador ha estado generalmente localizado
en la dimensión artística, es decir, en la esfera que ha permanecido hasta ahora más alejada de los problemas de la vida diaria, en una especie de realidad inmaterial más espiritual. Las contradicciones del programa de la gran sociedad. En ambos aspectos, el concepto tradicional de individuo, tanto en su forma liberal clásica como en su forma marxista, parecen insostenibles, superado por el desarrollo histórico de la productividad, la individualidad. La persona, como agente autónomo, encontraría cada vez menos espacio en el proceso del trabajo. La individualidad se referiría a una dimensión existencial completamente nueva, al dominio del juego, del experimento y de la imaginación que se halla hoy fuera del alcance de toda política y de todo programa.